una nueva plataforma, por eso también hemos pedido a sistemas que se pongan las pilas para que podamos ingresar a este sistema donde incluso se está grabando ya las clases. Me imagino que van a poder pedir esas clases a sistemas también, así que les conviene mucho a ustedes. Por otro lado, aquellos compañeros que estaban en el otro link, en el Meet tal vez, hemos anunciado el día lunes que íbamos a cambiar de plataforma. Me imagino que varios han estado atentos y los que estaban en el grupo de WhatsApp también han ingresado rápidamente. Pero por última ocasión, para no retardarnos un poco, escríbanle a la compañera auxiliar a su WhatsApp privado, siempre y cuando estén presentes, ¿no? La compañera auxiliar, por favor, verifique que estén presentes y tómenles la lista a los que están escribiéndole. Ya, entonces, continuaremos, compañeros, no se preocupen por la Está bien, lista que va a tomar la compañera auxiliar también, para que ninguno se perjudique. A ver, habíamos quedado en esa instancia. Bueno, previamente a ingresar a lo que es ya el tema 7, primeramente, felicitar a todos los compañeros que han dado su examen. Lo han dado correctamente, lo han dado, me imagino, estudiando. Tenemos una gran cantidad de compañeros, alumnos que han dado su examen con buenas notas. Tenemos notas máximas y son de 20 puntos y son más del 70% quienes han sacado esa nota. Algunos compañeros son los que han sacado una nota mínima, por decirlo así. Sin embargo, pueden recuperar, pero son pocos, la verdad son pocos. La mayoría de los compañeros han sacado una nota altísima, entonces eso les va a ayudar mucho en su promedio. El examen estaba relativamente sencillo. No sé si lo hemos preparado para que también, como hemos dicho en clases, una cosa es aprender y otra cosa también es poder subir su promedio, porque ustedes muy bien saben que el promedio de la Universidad Mayor de San Andrés destaca entre otras universidades y también como alumnos, aquellos que están pensando, ¿no? Llegar a lo que es una nota máxima arriba de los 70 puntos para tener excelencia o 100 puntos, algunos que quieren hacerlo de esa manera. Muy bien saben que una vez que tengan la excelencia, ustedes ni siquiera van a optar a un examen de grado, a una tesis o un trabajo dirigido, sino directamente se van a titular. Por eso también la ayuda del suscrito docente es para que aquellos que han tenido tal vez algún margen de bajas notas en los primeros años puedan mejorar en este verano con esta materia, pero también aprendiendo, ¿no? Ahora, obviamente es el aporte que se les está dando a todos ustedes para que no solamente mejoren la nota, sino aprendan la materia, reiteramos nuevamente. Sin embargo, también es destacado de la Universidad Mayor de San Andrés aquellos compañeros que se están rajando, ¿no? Que aquellos que están estudiando día tras día y a algunos inclusive creo que les ha parecido demasiado sencillo. Y entonces, aquellos que les gustan los retos, me imagino que el examen no ha parecido ningún reto para ellos. No se preocupen, que el segundo parcial va a ser un gran reto también. Nos vamos a listar para que así también lo sea. Vamos a preparar unos nuevos trabajos también. Vamos a acabar con las exposiciones. Nos queda poco tiempo, también ya va a empezar marzo. Entonces vamos a señalar, no sé si este sábado o el próximo, pero ya vamos a acabar con todas las exposiciones y un segundo trabajo más que vamos a realizar, que les voy a decir ya obviamente con tiempo para que lo vayamos haciendo y que también eso va a mejorar sus notas. Sin embargo, de aquellos compañeros me han escrito a mi WhatsApp personal, son creo que 3 compañeros, me han indicado que no han podido dar su examen por distintas razones. Muy bien saben que estamos señalando fechas. Con una semana de anticipación hemos señalado la fecha del examen. Eso quiere decir que todos estaban preparados para el examen, ya tendrían que conectarse puntualmente. Lastimosamente no vamos a poder dar otro examen. Es injusto para las 108 personas que han dado su examen y que han dado un buen examen, que aquellos que no han dado les tengamos que extender un día más para que den su examen. No, imposible. Lo que podemos hacer con aquellos compañeros que no han dado su examen es darles estas oportunidades, estos trabajos extras que estamos pidiendo, que me han enviado también a mi correo electrónico. Felicito también, inclusive aquellas personas que tienen ya una máxima nota en el examen, aún así han enviado sus trabajos, totalmente calificables sus trabajos,
hemos señalado también, compañeros, lo que es una fecha y una hora para la entrega de esa tarea. Entonces, aquellos que han enviado antes de la hora señalada tienen pues sus puntos extras, no se preocupen, los estamos manejando también. ¿Cuál es el registro que tenemos? Y aquellos que quieran reclamar, imposible porque está en el correo electrónico. Después del mediodía ya no se han recibido más correos electrónicos y los que han enviado lastimosamente no va a contar. No era obligatorio el trabajo, no se preocupen, es totalmente voluntario, es para aquellos que quieren aumentar su nota y quieren ganar conocimiento en la materia. ¿Ya? Vamos a hacer nuevos trabajos extra también, es importante porque mientras más trabajos extra, aquellos compañeros que han sacado mala nota o baja nota o una nota quizás un poco menos de la superior, porque hay notas de 18, hay notas de 16, hay alguna que otra nota de 8 puntos, pero no baja de eso. Y hay casos extremos, pero son pocos, la verdad. Por ello, felicitar a todo el curso, felicitar a todos los que han estudiado y seguiremos así. Seguiremos así, demostraremos que por lo menos este curso en el paralelo B lo estamos haciendo bien y estamos aprendiendo también. Ya, ok, entonces vamos a continuar con lo que es el tema 7. El tema 7 está ya vinculado a lo que es la oferta de pago seguida en consignación y pago por cesión de bienes. Bien, tomaremos apuntes de la materia. Vamos a avanzar rápidamente porque tenemos ya muchos temas pendientes. Bien, ¿a qué denominamos nosotros como la oferta de pago seguida de consignación? La oferta de pago y la consignación son dos elementos y dos conceptos muy diferentes dentro de la materia civil, más aún de la materia de obligaciones. Obviamente, una oferta de pago es una situación en la que se encuentra el deudor para poder, de alguna forma, extinguir la obligación. Como bien les decía en las anteriores clases, la oferta de pago, el pago por cesión de bienes, la subrogación y otros que hemos ido citando, son los modos de extinción de la obligación de alguna forma. La forma perfecta de extinguir una obligación está vinculada al pago. Un pago directo crea pues una extinción de forma directa de la obligación y ahora también vamos a verificar porque en base al principio de voluntad, las partes también pueden de forma directa con estos modos de extinción de la obligación poder crear una extinción directa o indirecta en la vía judicial. Sin embargo, ya asumiendo lo que es una oferta de pago, nosotros debemos decir que la oferta de pago deviene pues de una situación, en primer lugar, de un vínculo jurídico de obligación entre partes que se ha creado, ¿no? Recordemos nuevamente, la creación de este vínculo pues data de un acreedor y un deudor donde existe un objeto en el cual se tiene que hacer referencia a cuál es la obligación. Una obligación de hacer, una obligación de dar o una obligación de no hacer. Entonces, la oferta de pago es el instituto jurídico por el cual la ley le faculta al deudor de poder liberarse de la obligación. Esta obligación, obviamente, va a depender mucho del acreedor en la situación en la que se encuentre. El acreedor, de cierto modo, puede rechazar un pago. Si bien nosotros vinculamos al pago como la extinción directa de una obligación y el deudor quiere hacerlo así, quiere cumplir y quiere entregarle este pago al acreedor, pero el acreedor no quiere recibirlo, ¿no? Ejemplo, yo, Jorge, tengo una deuda de $2,000 con mi acreedor, que es María. A María yo le tengo que pagar en fecha 22 de febrero, de lo cual había un margen de respeto, quizás hasta el 23, donde no existía en el documento una intimación de pago directa o una intimación de mora, por lo que
me faculta pues tanto la ley como el contrato a que yo pueda hacer el pago al día siguiente sin importar el incumplimiento de la obligación, porque no estamos constituidos de forma directa. Esos son en los contratos sencillos, donde nosotros no vamos a estar vinculados en una obligación directa. Sin embargo, al querer realizar este pago, mi persona es rechazado por parte de María, ¿no? María dice, no, no lo voy a recibir porque el pago debería ser ayer y no hoy. Tiene todo el derecho. Sin embargo, debemos nosotros asumir también que cuando se realiza esta oferta de pago por el rechazo directo del acreedor, existen dos vertientes. Primero, que el acreedor puede tener razón o el acreedor no puede tener la razón. En el caso de María, en mi situación, cuando yo tengo que pagar el día siguiente, no estamos incumpliendo porque estamos actuando de buena fe. La mala fe sería que yo, como persona deudora, me aparezca después de un año e intente asumir esta deuda como si fuera un día común, ¿no? Y sin contar con con las condiciones que establece la ley. Es decir, que también se deben asumir costos de los pagos y así también los intereses que por ley corresponden. Un minuto. No se escucha, doctor. Pidió un minuto. Perdón, mil disculpas, una llamada. Bueno, entonces estamos entre eh, que puede existir un acreedor que tenga razón y otra que no tenga razón. Estábamos en el caso donde mi persona de buena fe al día siguiente ha querido cumplir con la obligación. Sin embargo, recibe el rechazo de María, del acreedor, donde dice, no, no te puedo permitir este pago, teníamos un acuerdo y esto debería ser ayer. Puede existir, pero eso le convierte al deudor de buena fe, porque si ha habido un retraso, tal vez sea justificable. Estamos hablando de un día, no estamos hablando de semanas, ni meses, ni años. De cierta forma, obviamente, previamente a la notificación con la intimación de pago, la constitución en mora, obviamente el acreedor debe actuar, ¿no? Debe constituirse ante un juez, donde una autoridad judicial, perdón, para que haga valer sus derechos. Es decir, que si el acreedor no quiere recibir, pues debe ofertar ese pago y debe realizar su consignación. La oferta de pago, obviamente, va seguida de un depósito. La consignación en realidad es un depósito realizado por parte del acreedor, perdón, del deudor hacia una autoridad judicial para cumplir y asumir su obligación. ¿Para qué? Para dejar de asumir los intereses que por ley corresponden. Si obviamente yo como persona dejo pasar el tiempo, dejo pasar semanas, días, meses, años dentro de una obligación, evidentemente la ley le va a facultar al acreedor a que cobre los intereses, inclusive tal vez en más costas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como deudores la obligación también de hacer respetar nuestro derecho ante una autoridad judicial para cortar esos intereses. Una vez que se presenta la demanda de oferta de pago seguida de consignación, el acreedor ya no puede cobrar más los intereses. ¿Está bien? Entonces, eso también ténganlo no solamente para la clase, sino para la vida y como futuros abogados. Si es que su cliente viene y les consulta, les pregunta, doctor, tengo una deuda y es mucho dinero, son $80,000 y esta señora no quiere recibir de ninguna manera. Obviamente esta demanda le va a servir mucho porque imagínense, de $80,000 los intereses que van a correr van a ser grandes. Peor aún si los intereses se han fijado convencionalmente en el contrato. Entonces estamos dentro de una situación en la cual
podemos nosotros salvar. La compañera Milagros Villa Espinosa, por favor, su audio. Es una figura pública que nos permite a nosotros los acreedores ejercer los derechos con el objetivo de cubrir todos los créditos. Por favor, Compañeros, por favor, sus micrófonos apaguen. La compañera Milagros Espinosa, por favor, su micrófono está encendido. Doctor, mi micrófono ha estado apagado. Doctor, no es el micrófono de la doctora, perdón, de la compañera Milagros. ¿Ya? ¿De quién será? Ya. Ok, continuamos entonces. En esta situación, obviamente, ustedes pueden salvaguardar los derechos de su cliente en el momento en que podamos nosotros cortar los intereses y también asumir con una resolución judicial, con una sentencia, bajo la notificación de una oficina de diligencias por parte del juzgado, que la obligación estaría siendo cumplida para llegar a la extinción de la obligación. Ahora, también les manifestaba que existe la razón también por parte del deudor, es decir, que tal vez el acreedor no tenga razón, que tenga razón, en cierto modo. ¿Por qué no quieren recibir, digamos, la obligación? Y eso pueden hacerlo conocer ante el juez posterior a la demanda, ¿no? Obviamente les van a notificar con la demanda de oferta de pago en consignación. Entonces, ¿qué pasa con eso? El acreedor puede señalar, sí, señor juez, en fecha 22 de febrero tendría que extinguirse la obligación en base al pago que debería realizar el deudor. Sin embargo, poner en conocimiento a sus autoridades que el deudor no ha establecido su pago en base a la buena fe. ¿Qué quiere decir? Que el deudor no quería pagarme la totalidad de la deuda, quería pagarme una parte de la deuda, es decir, un 50%, y realizarme pagos porcentuales en meses, es decir, que quería hacer una oferta de pago, pero no iba a extinguirse la obligación. Por eso no he aceptado esto. Ahora, ante un juez nosotros no podemos ir a ofertar un pago y realizar una consignación porcentual, por si acaso, no existe eso. Cuando un deudor va a querer extinguir la obligación en base a este concepto de oferta de pago, debe tener presente que está dirigido a la extinción de la obligación total. Eso quiere decir que no solamente el capital debe pagarse, si es que ha incurrido en falta en base al contrato, es decir, que han pasado tal vez 2 meses y aún así el acreedor no quiere recibir el pago. Es más, el deudor no puede estar esperando una demanda ejecutiva para que le llegue a su casa y diga, ya, ahora sí le voy a pagar. No, porque está corriendo ya, imagínense, tal vez ya les han notificado con la intimación de pago, la constitución en mora, entonces ya estamos ahí corriendo intereses. Lo que pasa es que si ya les ha corrido, obviamente deben presentar su demanda sumando estos intereses también. Al no hacerlo, el juez puede declarar nula la demanda. Es decir, que no puede tener consistencia legal porque no estamos asumiendo una responsabilidad completa. El acreedor, pues, dentro de la demanda hará conocer todos los antecedentes, señalará tal fecha, esto es así, no me ha pagado esto, tenía las fechas para pagarme, si bien me ha pagado solamente el 10% de lo deudado, sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido con su obligación. Entonces, el juez dirá, esto está mal, no se puede hacer una oferta de pago seguida de consignación, este depósito no es viable. Entonces, de cierto modo, pues le conminará al deudor a que realice lo que es, por última oportunidad, el pago completo de todo lo adeudado, más el pago de intereses si corresponde, más el pago también de los gastos de la obligación que conllevaban, dependiendo también de la obligación, ¿no? De qué tipo de obligación era. Entonces, obviamente vamos a estar dentro de lo que es ya una oferta de pago. Eso como una ejemplificación. Bien, reiterando nuevamente, ¿qué es la oferta de pago? La oferta de pago es el instituto jurídico por el cual la ley le faculta a un deudor a liberarse de la obligación judicialmente. Cuando el acreedor rechaza
el pago, ¿no? Rechaza la obligación del deudor que debería cumplirse de manera voluntaria. Eso, en síntesis, es el concepto de la oferta de pago. Ahora, las clases de oferta de pago. Tenemos a la oferta de pago real y también a la oferta de pago por intimación o requerimiento. Eso quiere decir que, primero, la oferta de pago real no solamente ofrece efectuar el pago, obviamente, de lo descrito en sumas de dinero. No estamos hablando solamente de una obligación pecuniaria. Dentro del pago real también puede existir lo que son adhirientes al pago. Puede establecerse que pueden existir bienes portables. ¿Qué quiere decir los bienes portables? Podemos hablar de títulos valores, de documentos crediticios, de objetos que estén adheridos a la obligación principal. Por lo que, obviamente, cuando se realiza un pago, imagínense, hay un adeudo de $80,000, se paga. Sin embargo, también se debe establecer, en base a los contratos que se hayan firmado, quizás para realizar el pago también debería realizarse la devolución de algunos documentos que han estado en poder del deudor, ¿no? Obviamente existen varios tipos de documentos, siempre y cuando estos sean portables, es decir, que estén de mano del acreedor y deban ser devueltos. Entonces también eso es una obligación de forma directa dentro de una oferta de pago real. Cuando el deudor señala y dice, tengo esta deuda y también tengo estos documentos, al juez pues le encargará y adjuntará en la demanda lo que son estos documentos portables, como bien lo decíamos. Entonces puede acompañar estos efectos para que la demanda no salga defectuosa, ya que el acreedor también, de conocimiento de estos documentos que porta el deudor, pues reclamará en su momento y le dirá a la señora autoridad, no, al señor juez. Señor juez, el deudor no solamente me debe dinero, sino también está en su poder estos documentos, por lo que también debe hacer la devolución, siendo que en el contrato se ha establecido estos términos y él mismo ha ofrecido entregarnos estos documentos, ¿no? Entonces, obviamente, la demanda va a ser defectuosa y también el juez nuevamente conminará a lo que es el deudor a realizar esto por última vez. Si no lo hace, queda nula la demanda y obviamente va a continuar el pago de intereses, el pago de daños, costos del proceso. Entonces, si queremos hacer una demanda como abogados a futuro, también debemos tomar estas previsiones, preguntar siempre a nuestros clientes, más allá de lo que se ha establecido en el contrato o todo lo que está, cuáles son aquellos documentos o qué más se ha comprometido para que se pueda presentar en la demanda. Si el cliente no lo dice, pues hay que darle una lectura extensa a ese contrato, y es que nosotros vamos a advertir y poder, obviamente, sugerirle a nuestro cliente que nos los entregue. Si no nos entrega, vamos a advertir también que la demanda va a salir defectuosa y observada. Y de cierto modo, hasta nos pueden declarar improbada la misma. ¿Y quién sale perjudicado? Pues el deudor. El deudor, obviamente, ya le va a continuar corriendo aquellos intereses y demás situaciones que se vayan a presentar. Ahora, la siguiente clase es la oferta de pago por intimación o requerimiento. Eso quiere decir que cuando existe una prestación debida por el deudor que no recae en bienes portables, obviamente a disposición del juez se tiene que realizar una intimación o requerimiento al deudor para plantear esa demanda, para poder no solamente entregar esas prestaciones. De ese momento es cuando les hablo que si la demanda está defectuosa, es en esa esencia que el juez le va a conminar, le va a intimar a que realice la entrega de esos mismos. Ahora bien, si es que no fueran documentos, si es que no fueran objetos portables que podamos nosotros adherir a la demanda, a ver, un ejemplo, en el caso del diario, ¿no? Tenemos ahí lo que son bienes inembargables, como son las máquinas de trabajo, las cuales realizan los periódicos, ¿no?
Entonces, difícilmente podemos adjuntar esta máquina porque obviamente dentro de la deuda teníamos que entregar este artefacto. Al no poder adjuntar esto a la demanda, debemos nosotros señalar al juez dónde se encuentra este mismo, en qué lugar, para que el acreedor pueda tomar sus previsiones. Y si somos demandantes de buena fe y deudores de buena fe, pues propondremos al señor juez a que realice las actividades correspondientes. Eso quiere decir que pueden existir medidas precautorias o medidas cautelares. Eso lo van a aprender en procesal civil. ¿Cuáles son las medidas precautorias o cautelares? Aquellos que van a cuidar que aquel bien u objeto que deba entregarse deba estar 100% bajo responsabilidad de un depositario. Esto quiere decir que puede haber varios tipos de medida cautelar. En este caso, si es esta clase de bienes o es una casa, por decirlo así, o es algún objeto que es inscrito a derechos reales o a efectos de registro, pues podemos pedir inclusive su anotación preventiva para que posteriormente el acreedor pueda tener acceso al mismo y es el juez quien le pueda entregar este objeto dentro de esta obligación. Bien, ¿cuáles son los requisitos dentro de la oferta de pago? En primer lugar, tenemos a que que deba realizarse esta oferta de pago hacia el acreedor principal, ¿no? Aquel con quien se ha asumido la obligación. Y que posteriormente también deba revisarse si existe un poder de representación. Puede tener un representante el acreedor siempre y cuando lo demuestre. En alguna clase también señalábamos que el acreedor puede estar fuera del país, ¿no? Entonces, si se encuentra fuera del país, entonces quizás haya dejado un representante, quizás el deudor se comunique con el acreedor principal y le diga, yo le quiero ofertar, le quiero pagar en este momento, y el acreedor diga, no me encuentro, voy a volver en estos 10 años, 5 años. Sin embargo, deja un poder a tal persona. Entonces el deudor será quien deba establecer quién es esta persona, cuál es su nombre, verificar su representación y de esa manera cumplir con el primer requisito, que es verificar la existencia del acreedor principal o su representante. Segundo, esta oferta debe hacerse a la persona capaz de cumplir válidamente, ¿no? Nuevamente cumplimos con el primer requisito. Aparte de verificar si el acreedor tiene representación, también debemos notar su capacidad, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar para establecer que es esta persona quien debe recibir la oferta y posteriormente la consignación. Como tercer elemento, dentro de los requisitos tenemos que debe cumplirse y debe comprender la totalidad del capital, debido a que cuando uno quiere cumplir de buena fe, y esto de buena fe siempre lo vamos a repetir, o mala fe, porque en procedimiento civil se va a usar mucho. Ustedes van a notar ese principio, obviamente va a primar dentro de todo el proceso civil. Si alguien demuestra la mala fe, es el juez quien va a determinar si existe o no existe la posibilidad de que se pueda entregar o no esa sentencia a favor o en contra. Sin embargo, el tercer elemento pues engloba a que se deba realizar la oferta en la totalidad de la obligación, tanto el capital, intereses, pagos también que cubren lo que es la suma de lo que se ha establecido en los gastos de pago, como bien lo hemos visto en los elementos accidentales de pago, deben cumplirse también esos elementos para que se pueda establecer un pago total. ¿Por qué? Porque queremos extinguir la obligación. Como cuarto elemento, debemos establecer también que para realizar este tipo de demandas, este tipo de oferta de pago hacia el acreedor, se debe cumplir un elemento también esencial, el cual es el plazo. Debemos nosotros considerar que el plazo debe estar inscrito en el contrato
como explicábamos, podría ser el 22 de febrero. Sin embargo, existen personas que o no lo han leído bien el contrato o quizás por mala fe intentan hacer incurrir en error a la autoridad o quizás al acreedor. Les demandan con la oferta de pago y les demandan el 22 de enero. Entonces, siempre debe tener un plazo vencido para que ustedes puedan realizar la oferta de pago. Es decir, que ya haya fenecido el contrato y que ustedes se sientan con la obligación y no lo hayan cumplido, pero de buena fe como deudores lo quieren hacer, ¿no? O sea, que ya haya pasado el plazo fijado entre partes. Deben observar eso, ya que al presentar su demanda con antelación, no pueden decir, no, señor juez, preventivamente hago esta oferta de pago porque el señor ya me ha dicho que no quiere recibir el pago. No, no se puede hacer eso. Esto no es una demanda preventiva. Esta es una demanda ya, obviamente, más objetiva, donde el acreedor se va a sentir incluso afectado. Se supone que el deudor le hace esta demanda para no pagar esos intereses que a futuro va a cobrar. Entonces, la afectación que sufre el acreedor, de cierto modo, es que va a perder esos intereses. Eso lo vamos a ver en los efectos de la mora accipiendi. ¿Qué es el accipiens? ¿Alguien de los compañeros quiere participar? Sí, doctor, el accipien es el acreedor. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, compañera? Tania Rosito Castillo, doctor. Ya. Tomamos nota de su nombre para la participación. Gracias. Entonces, Gracias. estamos hablando sobre los efectos de mora del acreedor. Si bien estamos viendo los requisitos dentro de esto, obviamente vamos a encontrarnos sobre la mora. La mora también ya ha expuesto un grupo que obviamente va a establecer incluso hasta el pago de intereses. Vamos a hacer la constitución de cierta manera. Obviamente, ¿cuándo ingresa el mora al accipiendi? Perdón, previamente entrar al subtítulo 1.2, efectos de la mora accipiendi, falta un quinto elemento dentro de los requisitos. Por favor, esto también anótense. El quinto elemento es la oferta que se va a realizar hacia el acreedor por parte del deudor. Tiene que ser en el mismo lugar donde se ha asumido la obligación o donde se ha firmado el contrato. ¿Por qué el lugar, compañeros? Porque ahí es donde nosotros vemos algunas deficiencias dentro de la práctica jurídica. Todo el mundo se va a preguntar y mañana ustedes van a salir con esa duda. Ahora, ¿dónde hago la demanda? ¿En la ciudad del Alto? ¿En la ciudad de La Paz? ¿O en la zona sur? ¿No? Porque en zona sur también tiene sus juzgados. Tiene un juzgado civil y comercial específicamente de esa jurisdicción. Jurisdicción y competencia, ¿no? Eso lo van a ver en procesal orgánico conjuntamente con la ley del órgano judicial sobre el tema de la competencia y la jurisdicción. La jurisdicción obviamente va a ser ese territorio donde puede emanar justicia una autoridad. Y la competencia obviamente se va a tratar sobre las atribuciones que tiene ese juez en materia o de alguna especificidad. Ahorita la competencia es la competencia civil y la jurisdicción la tienen que determinar. Ahora, como abogados, mañana, futuro, ¿dónde presento mi demanda? No, gran pregunta, porque si vas a presentar en el Alto y esto había sido en Viacha y vas a decir, pero está cerca. No, de ninguna manera. El juez del Alto va a declinar competencia y va a decir, esto no me corresponde. Esto le corresponde a la jurisdicción de Viacha y lo va a remitir. Van a perder mucho tiempo con eso. ¿Dónde verifican eso? Obviamente en el contrato. Si en el contrato las partes han fijado domicilios especiales, domicilios reales, domicilios comerciales, porque no se olviden que los contratos no solamente son firmados por personas naturales. Recordar que los contratos también firman las personas jurídicas y los domicilios comerciales también están fijados en las casas matrices, también múltiples empresas lo tienen fijado en la zona sur. Entonces, debemos nosotros considerar dónde se ha realizado la firma del contrato y también si existe una cláusula específica de dónde deba realizarse esta obligación, ¿no? La obligación de dar, la obligación de hacer o quizás la obligación de no hacer. Entonces, si nosotros podemos identificar el lugar,
obviamente vamos a poder ya determinar dónde corresponde la demanda, para no tener ninguna confusión. Ya que si el mismo juez a futuro, recibida la demanda, verifica y establece, ya todo está bien, quizás se le ha pasado, tiene muchas demandas, ¿no? Más de 1000 reciben al año, una demanda más se le pasó al señor juez. Obviamente, el abogado de la parte contraria, conociendo el procedimiento, va a señalar, señor juez, no corresponde a su autoridad establecer que usted tenga competencia o resolver este juicio. Remita obrados a la autoridad competente, ¿no? Pérdida de tiempo nuevamente. Si no es el juez quien remite la competencia de oficio, pues será la parte contraria que lo haga. Y si no se hace de esa manera, pues va a haber muchos errores dentro de la demanda que quizás la parte contraria, y no solamente lo hablo de la oferta de pago, sino en muchas demandas civiles. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, quinto elemento y fundamental, verificar que la oferta de pago se haga en el lugar correspondiente donde se va a efectuar el cumplimiento de la obligación. Ahora sí, ingresamos a lo que es el efecto de constitución de mora accipiendi. La constitución de mora accipiendi obviamente está relacionada con el acreedor, como bien lo decía la compañera que ha participado, está obviamente ligado con la responsabilidad que tiene el acreedor. No solamente el deudor tiene derechos y obligaciones, como lo hemos visto bajo los elementos también dentro de las obligaciones, ¿no? El acreedor también tiene su obligación de poder coordinar, cooperar y recibir ese pago, esa obligación. Entonces, está facultado pues este acreedor a coordinar, reiteramos, coordinar con el deudor dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer. Puede realizar llamadas, puede decir, señor, ¿sabe qué? Tienen obligación conmigo dentro de una semana, le voy a esperar en tal lugar, me tienen que pagar o me tienen que entregar. Coordinación. Pero obviamente, ¿desde cuándo va a ingresar en mora el acreedor? Si ya está, si coordina previamente, difícilmente va a haber mora, pero si no hay coordinación y el acreedor está esperando a que el deudor le esté llamando, le esté rogando, ¿sabe qué? Perdón, le pagaré o no le pagaré, no sé. Entonces, de ese modo, vamos a estar ya definiendo lo que es la mora accipiendi. ¿Desde cuándo lo constituimos? Desde el momento en que el deudor le establece, pues, al acreedor, señor, le estoy pagando. Por ejemplo, yo, Jorge, le debo a María los $2000 que decía anteriormente y al día siguiente le digo, le pagaré. Pero María dice no, me rechaza. Desde ese momento del rechazo, la Constitución en mora ingresa a efectos de reclamar esto en una demanda de oferta de pago seguida en consignación. Señalar en fecha tantos, yo estaba en el domicilio de María para poder pagarle el adeudo o la obligación. Yo quería cumplir con la obligación de entregarle algo. No se pudo, ella me rechazó, ¿no? Por ello presento la oferta de pago a plazo vencido. Entonces ya establecemos jurídicamente y judicialmente la mora desde el momento también que se le va a notificar a la parte acreedora con nuestra demanda. La Constitución en mora. Obviamente, como bien les decía y les reitero, puede existir un acreedor que rechace el pago bajo sus acreencias. Eso quiere decir que el acreedor puede tener razón o no puede tener razón en recibirlo. Ya lo he dicho anteriormente, no lo voy a repetir, ¿no? Obviamente tiene sus razones. Tal vez el deudor le señaló, señor acreedor, yo le quiero pagar en cuotas. En 6 meses se lo voy a cumplir la obligación, pero le pagaré esto. No puedo realizar una oferta de pago de esa naturaleza. Eso está mal. Eso sí es de mala fe. No se puede hacer eso. Eso ya no es una oferta de pago seguida de consignación para una extinción. Ahora, si se la hace y el acreedor ve por conveniente recibir ese tipo de oferta de pago, estamos en toda la posibilidad. Se puede, siempre y cuando el acreedor así lo quiera. Pero si le quieren obligar a hacer eso, no, imposible. No se puede, y eso es actuar de mala fe. Bien. Continuamos. Entonces,
¿Qué es la consignación? Porque hemos hablado de la oferta de pago seguida de consignación. Hemos hablado de la oferta de pago. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el tipo de demanda que se está haciendo? Ahora, ¿qué es la consignación? La consignación, pues es el depósito que se va a realizar ante la autoridad competente para que se pueda extinguir la obligación. Eso quiere decir que una vez que presentemos nuestra demanda, condición sine qua non, nos quiere decir que debe existir ese depósito. Depósito pecuniario, de dinero, depósito de entrega de bien, señalamiento del lugar donde se encuentra el bien inmueble o el objeto a entregarse, que no puede transportarse, o cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, el depósito es lo más importante para la extinción de la obligación. La oferta de pago le va a decir, usted me debía tanto, le voy a pagar, o le voy a entregar, y el depósito se la hace ya ante el juez, ¿no? Puede ser nominal, nuevamente les digo. El depósito puede ser referencial, señalando que el bien inmueble está en tal lugar, pero para precautar los derechos del acreedor, inscríbalo en las oficinas de derechos reales, a efectos de que posterior se realice un remate, y en eso ya vamos a ingresar a lo que es el pago de cesión de bienes, pero que lo vamos a hacer más adelante. Ahora bien, dentro de lo que es la consignación, esta consignación como depósito, la doctrina, varios autores lo han definido como un procedimiento jurídico de carácter formal que va a complementar y va ya a establecer la relación que tiene la oferta de pago. Van juntas. Cuando uno hace una oferta de pago, no se puede quedar solamente en la oferta de pago. Si estamos hablando de un modo de extinción de obligación, debe realizarse también ese depósito. Van juntos. Difícilmente podemos realizar una demanda de oferta de pago simple, porque no vamos a llegar a nada. De todos modos, eso se puede realizar actualmente, según la ley 439, sobre el tema de previamente realizar una demanda ordinaria, monitoria, ejecutiva o de cualquier naturaleza, debe realizarse una conciliación. El instituto de la conciliación es en el momento donde ustedes pueden realizar la oferta, pero que no va a tener ningún efecto si no llegan a la conciliación bajo la resolución que va a definir el conciliador. No se puede, porque posterior a ese acuerdo y a esa resolución que lo establezca y lo firmen entre partes, eso sí se puede cumplir ante autoridad competente, ante el juez, directamente a ejecutar. Pero si no, entonces no tiene nada. Entonces, si quieren extinguir la obligación, debe estar seguida de la consignación, necesariamente. ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuáles son aquellos requisitos que necesariamente debemos cumplir para realizar la consignación o el depósito dentro de esta oferta de pago? Obviamente, la ley nos va a establecer que la consignación esté precedida de una oferta, sí o sí. El primer requisito, como bien les mencionaba, debe estar ligada con la oferta. Segundo, que la consignación comprenda todo el pago de lo adeudado, ¿no? Como bien les decía en la oferta también, si vamos a ofertar, vamos a hacer el depósito o la consignación de todo lo que estamos ofertando, pero el requisito fundamental es de todo lo que la obligación también ha creado en mérito al vínculo jurídico principal. Eso quiere decir la suma de intereses, también los gastos líquidos, los gastos que se han realizado en el tema de pago de gastos de obligación, todo debe estar impreso para que no haya exigencia de la parte acreedora, porque el juez va a desconocer, ¿no? Obviamente va a decir, qué bueno, el deudor está cumpliendo con todo. Sin embargo, el acreedor, si no lo pide en la demanda, entonces obviamente no le van a dar.
Pero si es que existe esa observación por parte del acreedor, evidentemente el juez le va a otorgar esa preeminencia. Ahora, tercero, que el acreedor se desposesione materialmente y físicamente de lo que está ofertando. ¿Cómo establecemos esa apartación de lo material y de lo físico que ofrecemos? Cuando les decía que no solamente son en sumas líquidas de dinero o en obligaciones pecuniarias, realizar el depósito, porque uno va a hacer la demanda de oferta de pago, seguida de consignación, el juez le va a entregar o le va a decretar en su demanda que se deposite este mismo a la cuenta del órgano judicial DAF, ¿no? Entonces, uno hace el depósito y ya estamos nosotros entregando, nos estamos desmaterializando, nos estamos ya desvinculando físicamente de nuestra obligación. El dinero principal. Ahora, ¿qué pasa en esa obligación de entregar? ¿No? Tampoco le podemos entregar, no sé, Juanito Pérez nos dice que le pintamos un cuadro, ¿no? Mamani tenía que entregar ese cuadro, no lo ha entregado, ya estamos por constituirnos en mora. No podemos nosotros en un papel oficio, en una demanda, adjuntar un cuadro. No, es difícil porque en realidad ahora estamos con las oficinas gestoras, también con en recepción, digamos, donde están vinculados a que ventanillas reciban tu demanda, memoriales. Ellos no van a acceder de ninguna manera, ni antes ni ahora, a adjuntar en tu demanda ese cuadro que tú debías. Si la ley nos está señalando que debemos nosotros despojarnos de esa obligación y entregársela a la autoridad judicial, ¿qué podemos hacer? Si debemos entregar un bien inmueble, una casa, vamos a señalar dónde está la ubicación de la casa y le podemos hacer una anotación preventiva, pero para un cuadro, ¿cómo podemos nosotros precautelar que el acreedor va a recibir ese cuadro? Es en ese momento donde debemos nombrar un depositario. Allí existe la palabra de consignación, un consignatario o un depositario. Puede ser cualquier persona, puede ser tu mamá, tu papá, XZ persona, no importa. La cuestión es que debe haber un depositario. No lo podemos nombrar por si acaso al juez de depositario, ¿no? No es difícil. Debe ser una persona natural que esté vinculada. El juez va a resolver el problema, no le podemos entregar a él. Inclusive el juez no recibe el dinero, le va a otorgar al órgano judicial, al DAF, una unidad desconcentrada donde es el departamento financiero del órgano judicial. Este cuadro le entregamos al depositario, a XZY persona, no sé, a María, digamos, ¿no? María X, le entregamos el cuadro y en la demanda especificamos cuadro pintado tal, adjunto fotografías del mismo, señor juez, solicito ese nombre depositaria tal persona, donde el domicilio es en tal lugar y en tal lugar se va a encontrar el cuadro y es donde puede recoger. La pregunta también dirá, doctor, también el deudor puede ser depositario también, o nómbreme depositario mientras yo puedo estar resguardando este cuadro. Pero no suena muy bien, no es muy recomendable. En algunos casos sí, depende mucho de la obligación y depende mucho del objeto que vayamos a entregar. En este caso, si estamos hablando de un cuadro y que existen problemas con el acreedor, no, es mejor que se realice a una tercera persona y el nombramiento del depositario. ¿Qué pasa? En los efectos también vamos a ver sobre el tema de estas consignaciones cuando no solamente se le constituye en mora al acreedor cuando se realiza este tipo de demandas, este tipo de consignaciones y depositarios. También vamos a ver que los intereses se van a cortar y en este caso, ahora el acreedor se va a constituir en posiblemente un deudor. ¿Qué quiere decir? Que el gasto del depósito lo va a asumir porque aquella tercera persona a quien estamos nombrando depositario no lo va a guardar gratis, no va a precautelar ese objeto a entregar al acreedor, no lo puede hacer gratis. O tal vez si es de buena fe, o sé, un catequista, alguien de la iglesia que diga así de buena fe, sí, yo lo tengo, no se preocupe, no le cobro. Claro,
Sin embargo, va a haber personas que van a requerir ese pago. Un ejemplo más claro, un vehículo, ¿no? En fecha tantos me ha pagado tal dinero y sabíamos que nosotros debíamos entregar este dinero. Yo soy importador, así, persona natural, he ido a Chile, he comprado el auto, he venido acá y le tenía que entregar en fecha tantos, no he cumplido. Ahora bien, el señor no quiere ni recibir su plata, ni mucho menos quiere recibir el auto. Ok, le hago esta demanda, pago en consignación, entonces yo tengo que señalar dónde está el garaje ahora donde se encuentra el vehículo. Puede ser mi garaje, puede ser el garaje de X, Z, Y persona. Sin embargo, ustedes bien saben que esos garajes también cobran alquileres, ¿no? Por día. Es como la policía cuando secuestra los autos o cuando se los lleva. Ese garaje les va a cobrar. Ese es su depositario. Lo estamos haciendo. Estamos notando en ese momento que existe ya la consignación de la vía civil y debemos nosotros cumplir. El acreedor es que va a cumplir con esos gastos, lastimosamente, porque ya se ha hecho la demanda por parte del deudor, ¿no? Entonces, en ese momento ya nos vinculamos acerca de lo que es la consignación. Ahora, no sé si pueden dar lectura al artículo 334 del Código Civil. Cualquier persona, el primero que lo haga. Yo, doctor. Ya, por favor. Artículo 334. Efectos de la consignación. La consignación declarada válida por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o aceptada por el acreedor libera al deudor quien no pueda ya retirarla. Listo. Perdón. Muy bien. ¿Cuál es su nombre completo? Maribel Mamani Ichuta, número 53. Muy bien, muy bien. Perfecto. Mejor con el número. Ya, muy bien, ya le tomamos la nota, compañera. Bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir el artículo 334 del sustantivo civil? Nos dice, la consignación declarada válida por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o aceptada por el acreedor liberará al deudor, ¿no? Entonces, si hablamos de la liberación del deudor, que es lo que persigue los modos de extinción de la obligación, estamos al frente ya de una extinción completa. Si el acreedor ya ha retirado ese depósito, o ya ha ido a recoger ese cuadro, o ya ha ido a recoger ese vehículo, porque va a haber pues un oficial de diligencias del juzgado quien va a ir a hacer el verificativo, o en su caso, la Secretaría de Juzgado también puede ir a hacer la verificación de este mismo si se está cumpliendo con el retiro de estos objetos o simplemente con el retiro del depósito. En términos de depósito no hay verificación, simplemente se hace un oficio, una orden judicial a la DAF y la DAF informará, sí, en fecha tanto lo retira. Ok, la sentencia ya va a pasar en calidad de cosa juzgada, eso quiere decir que no hay vuelta atrás. Cosa juzgada, ustedes conocen muy bien, es una decisión judicial ya permanente, inmovible. La última parte nos dice ya no puede retirarla. Evidentemente, si estamos ya estableciendo que el deudor ha quedado libre de esta obligación, evidentemente la cosa, el depósito, el dinero, el cuadro, el vehículo que hemos hecho referencia en estos ejemplos, ya no puede volver a la situación donde estaba antes, en poder del deudor. Si se ha despojado y le ha entregado a la autoridad judicial, nominal o realmente, ya no puede exigir la devolución de este mismo. ¿Está bien? Entonces, ese es el efecto de la consignación. Va a extinguir la obligación de cierto modo. Ahora bien, podemos dar lectura al artículo 336, por favor, compañeros. Yo, doctor, por favor. Perfecto, perfecto. Ya. Artículo 336, ¿cierto, doctor? Sí, Gastos. Los gastos de la oferta real y la consignación válida
corren a cargo del acreedor. Muy bien. Eso les decíamos anteriormente, eso es parte también de los efectos de la consignación, que cuando se hace por parte del deudor este tipo de demanda, esta oferta de pago y la consignación, que ya estamos hablando en términos de validez, cuando el juez civil ya ha determinado que lo que se está ofertando es válido, es material, es determinable, que ya se ha entregado tal vez los documentos, puede ser que ya, la entrega de un bien inmueble, ok, aquí están los documentos, señor juez, le entrego a su autoridad, folio real, catastro, pago de impuestos, todo, ¿no? Le entrego a usted para que haga, obviamente, posterior a lo que es la transferencia del bien inmueble. Estamos hablando que todos los gastos que se están emergiendo no eran pues pasibles al deudor. Obviamente el deudor, ¿cuáles son los gastos del deudor? Contratar un abogado, ¿no? El abogado le va a cobrar, ingresa este mismo, ¿no? Entonces, si el acreedor decide no recibir incluso judicialmente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque también está bajo la voluntad. Sin embargo, al rechazo del acreedor, se van a crear nuevas conjeturas, nuevos memoriales, apelaciones. Este tipo de procesos también merece impugnaciones. Entonces, de crearse ese conflicto, el mismo juez puede notar la mala fe y puede cobrar el proceso a favor del deudor. Es decir, como una reparación de daño. No es una reparación de daño, pero es algo así. Eso se llama costas y costos del proceso. ¿Está bien? Entonces, así también ya habíamos hablado que el acreedor es quien va a correr por todos los gastos emergidos dentro de este proceso. Bien, ahí tenemos ya. Ahora, vamos a ver la oferta de pago seguida de consignación en obligaciones de cuerpo determinado, oferta de pago seguida de consignación en obligaciones de hacer y oferta de pago seguida de consignación en obligaciones de no hacer. Son las 5:27. Vamos a darnos un break. A las 5:45 nos vemos, compañeros. Muy bien, doctor. Hasta luego. Está bien, doctor. Habíamos quedado en los efectos de la consignación. Vamos a tratar ahora lo que es la oferta de pago seguida de consignación en obligaciones de cuerpo determinado. Cuando hablamos de cuerpo determinado, estamos frente a obligaciones donde se vayan a establecer cuál es ese objeto que debe entregarse. Como dice su nombre, debemos determinar el objeto. Debe ser ese objeto determinado, existente y material, ¿no? Ahora, un ejemplo de este mismo, dentro de una obligación seguida de consignación, puede ser la oferta de pago de un bien inmueble, ¿no? Cuando nos encontramos con un contrato, con la necesidad de referencia, un contrato de una escritura pública de transferencia, un cambio de nombre, porque se han vendido ya, estamos hablando de los derechos de propiedad de un bien inmueble, se realiza esta compra y venta y estamos frente ya a lo que es la entrega de una cosa. Estamos hablando la oferta de pago seguida en consignación de la obligación de dar de un cuerpo determinado. Cuando se realiza este tipo de consignaciones, obviamente el artículo 338 es la definición que nosotros vamos a poder establecer, analizar y también lo vamos a tener presente dentro de esta definición. Por favor, alguien que pueda dar lectura en el artículo 338 del Código Civil. Doctor, buenas doctor, tardes. buenas tardes. La primera compañera. Silvia Callejo. Artículo 338, oferta de inmueble. La oferta, parágrafo 1. La oferta para la entrega de un inmueble se hace intimidándose al acreedor para que tome posesión. Hasta ahí. La oferta de pago se hace intimándose, no intimidándose. Nuevamente, por favor, lectura. La oferta para la entrega de un inmueble se hace intimándose al acreedor para que tome posesión. Parágrafo 2. El deudor, después de la intimación, puede pedir el nombramiento de un depositario
y en este caso se libera por la entrega del inmueble al designado en tal calidad. Ya, perfecto. Gracias, compañera. ¿Número de lista? 14. 14. Lo tenemos presente entonces. Bien. ¿Quién mejor que la ley para poder señalarnos la definición acerca de esta obligación de la consignación de cuerpo determinado? Es decir, cuando nosotros estamos ofertando la entrega de un bien inmueble y el acreedor no lo quiere porque obviamente aquella persona que está intimando, es decir, le está señalando, señor acreedor, reciba el bien inmueble, y el acreedor dice, no quiero, es más, te he pagado mi dinero, quiero que me lo devuelvas, ¿no? Devolverme mi plata, bla, bla, bla. Pueden pasar múltiples cosas. En ese caso, como deudor ya de entrega de bien inmueble, debemos nosotros cumplir con la obligación rápidamente. ¿Por qué? Porque si no estaríamos frente a una resolución de contrato, una demanda que va a resolver el contrato y va a decir, bien, aquí ni uno ni el otro ha cumplido. Uno le entregó el bien inmueble y el otro, bueno, está cumpliendo esta parte, el otro no está cumpliendo porque no está entregando el bien inmueble. Ah, no, señor, pues yo quería entregarle. No, pero no es la forma de entregar, ¿no? No se puede decir en una demanda de resolución de contrato, yo le quería entregar. Se tiene que decir, yo ya le he entregado, para decir, yo he cumplido también, para que no pesen en su contra una demanda de reparación de daño a futuro. Entonces, ¿qué nos dice el 338? Evidentemente, para poder desligarnos de esta obligación, debemos solicitar al juez el nombramiento de un depositario o nosotros sugerir el nombre de un depositario, donde este mismo va a precautelar el bien inmueble, va a cuidar al momento que el acreedor ya con la demanda de oferta sea notificado, pueda personarse ante el juez y ante el depositario para poder ya asumir y recibir lo que se le está entregando. El artículo 338 nos señala que de la entrega del bien inmueble a este depositario se está liberando, ¿no? Obviamente ya no tiene nada que hacer con el bien inmueble. Ya se ha despojado del bien inmueble, le ha entregado a la autoridad judicial y la autoridad judicial ha definido. Delfín Aquise, levantó la mano. Ya, bien, ha definido la autoridad judicial para que este depositario cuide el bien inmueble. En ese caso, nosotros estamos ya frente a la liberación de la obligación. Posteriormente, el acreedor pues lo demandará por resolución de contrato. Por eso les digo, hay que actuar rápidamente, hay que presentar la demanda de oferta de pago seguida en consignación dentro de la obligación de entregar el bien inmueble. Si se realiza esto en la respuesta de la demanda de resolución de contrato, el juez señalará pues y definirá, aquí no hay nada que resolver. En realidad, ambas partes han cumplido con su contrato. Uno que le ha pagado y el otro que ha ofertado y ha consignado esto mismo ante la autoridad judicial. Eso quiere decir que de la existencia del cumplimiento de las obligaciones no puede haber resolución de contrato, ¿no? Entonces, cuando no hay resolución, la demanda que ha iniciado el acreedor en su momento para que se le devuelva la plata o quiere cobrar daños y perjuicios, porque es lo que hace la demanda de resolución de contrato en una vía ordinaria, obviamente cae por su peso, digamos, ¿no? La demanda ya se declara improbada al no cumplir con los alcances de la ley. ¿Por qué? La resolución dice que una o ambas partes hayan incumplido con el contrato de compra y venta, ¿no? Si una parte entregó la plata y a la otra parte le faltaba la entrega, pues la oferta de pago seguida de consignación es la vía más optativa y la vía más legal que se puede realizar en los términos de la obligación de cuerpo determinado. Ahora bien, dentro de la oferta de pago seguida de consignación en las obligaciones de hacer. Por favor, ¿nos pueden dar lectura del artículo 337? Sí, doctor, buenas tardes. Leo acá. Ya, por favor. Doctor. Artículo 337, obligaciones de hacer. Cuando la obligación es de hacer, el acreedor se constituye en mora desde que se le notifica la intimación para recibir la prestación debida o colaborar realizando los actos necesarios para hacer posible el cumplimiento. Ya.
Muy bien, gracias. Es evidente, el 337 lo está señalando, desde el momento de la notificación en las obligaciones de hacer, estamos hablando de algo que se tenga que realizar, ¿no? Ya hemos definido y hemos dado conceptos y ejemplos dentro de estas obligaciones. Entonces, a la realización de una pintura, digamos, debe realizarse lo que es la respectiva coordinación para que no exista la mora. Sin embargo, si se le notifica, obviamente van a estar dentro de la Constitución y la prohibición de algunos derechos para el acreedor, ¿no? Entonces, como bien les decía, la oferta de pago seguida de consignación en las obligaciones de hacer vinculada de cierto modo con las obligaciones de dar. Por ejemplo, hemos señalado y lo vamos a mantener el ejemplo acerca del cuadro que pinta el artista Mamani Mamani, está dentro de la obligación de hacer, es decir, pintar un cuadro, realizar aquello que solamente él conoce y sabe y puede hacerlo. Lo tiene que hacer, pero también debe entregarlo, ¿no? La pintura debe cumplir una finalidad, debe realizarse en un tiempo determinado, es decir, hasta el 20 de febrero realizar la pintura. Y entre el 21 y 23 de febrero debe entregarse esta pintura. Puede ser una relación de obligación mixta, lo cual el acreedor puede señalar: yo he asistido en el domicilio del pintor, el artista no me ha demostrado que haya realizado, he visto su cuadro y estaba a medias, es decir, no ha cumplido con la obligación. Ahora, de cumplimiento del contrato, pues se va a dirigir ante un juez civil y le va a decir: no, señor juez, difícil, estas pinturas se realizan con un tiempo razonable, es decir, durante unos 3 meses, porque es óleo, tiene que secar, hay que pintar esto, hay que retocar, no sé, muchas cosas, ¿no? Que solamente el artista conoce, y señalar: mire, aquí está pintado y ahora lo estoy entregando. Lo puede hacer mediante esta demanda, obviamente nombrando nuevamente un depositario, ¿no? Él mismo puede ser, y para entregarle de forma directa, y que si hay otros gastos emergentes a eso, el acreedor nuevamente recae en los gastos y tiene que ya, porque se ha constituido en mora. Ahora bien, las ofertas de pago de obligación de hacer. A eso no podemos dar lectura al Código Civil, porque el Código Civil no nos ha establecido un artículo referente en las obligaciones de no hacer para una oferta de pago seguida de consignación. Entonces, cuando no existen conceptos o que la norma señala, nosotros nos vamos a las fuentes del derecho, nos vamos a la doctrina, nos vamos incluso a la jurisprudencia para llenar ese vacío legal, ¿no? La norma en materia civil, el Código Civil y el procedimiento civil son, por decirlo así, madres de las leyes que posteriormente se han creado. Por analogía jurídica, cuando hay un vacío legal en distintas materias, siempre vamos a acudir ante el procedimiento civil. Pero si en el procedimiento civil no encontramos ninguna forma de resolver la laguna jurídica que se ha creado, nos vamos a ir directamente a la doctrina, a la jurisprudencia. Y posteriormente ya a doctrinas internacionales, jurisprudencia internacional. En este caso, al no encontrarnos un artículo referente sobre la oferta de pago seguida en consignación en obligaciones de no hacer, obviamente estamos frente a una respuesta donde encontramos solamente en los libros. Cuando una persona está obligada en la no realización de una especificidad, por ejemplo, alguna vez hemos citado el ejemplo de un aparato sucesorio, ¿no? Donde en base a un testamento se les dice: no va a poder realizar acciones, ni ventas, ni compras de una casa hasta que cumpla la mayoría de edad o hasta que cumpla 36 años para que después se pueda vender. Del incumplimiento de no hacer eso, obviamente el bien inmueble puede ser donado, entonces puede haber requisitos. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, puede firmar una empresa de perforación de petróleo, ¿no? Donde pide permiso al municipio o al departamento para realizar la perforación y le dice que no puede hacer perforaciones en otros lugares que no sea este. Pero cuando decimos otros, estamos hablando de algo indeterminado, es decir, que no sabemos dónde no va a realizar la perforación.
Cuando estamos dentro de esa obligación de no hacer, o sea, no puede perforar otros lugares, nosotros debemos pedir una especificidad. Dentro de eso, podemos hacer la demanda de oferta de pago seguida en consignación en el caso de las obligaciones de no hacer, poner en el contrato y señalar, tanto voluntario o judicialmente ante el juez, establecer, primero, oferta de pago, decir, necesitamos trabajar en otras perforaciones. La consignación es que nosotros hasta la fecha tenemos una certificación en el contrato del municipio, de la gobernación, que no hemos realizado perforaciones más allá de la jurisdicción donde nos han señalado, en esta parte del municipio o en esta parte del departamento. Sin embargo, debemos señalar que aquí no hemos encontrado nada, pero debemos realizar otras perforaciones. Por ello, solicitamos que fije un espacio determinado, un espacio físico, donde no debamos realizar estas perforaciones. Es decir, que debe ser más detallista el contrato, ¿no? Entonces ya el juez le determinará, está bien, entonces la oferta señala que pueden ustedes realizar esa perforación en este lugar. Pero ¿cuáles son los lugares donde no lo van a hacer? Entonces, ahí es donde el municipio, la gobernación, se presentará y dirá, está bien, no queremos en esta provincia, no queremos en esta localidad, no queremos en esto, ¿por qué? Porque esto es patrimonio del Estado. Cuando existe ese tipo de contratos que no señalan un lugar específico, pues se puede hacer en la vía judicial para pedir una intervención. Si es voluntariamente, igual tiene causa de efecto, se puede asumir el mismo. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es el siguiente subtítulo, que es el pago por cesión de bienes. Ya terminado el tema de la oferta de pago seguida de consignación. Ahora bien, ¿qué es el pago de cesión de bienes? Según los antecedentes han marcado acerca de la existencia de obligaciones en el tiempo donde existía vamos a recordar las primeras clases, ¿no? Hemos hablado de derecho romano. ¿Cómo se llamaba en materia, en derecho romano, el apremio corporal por deudas? ¿Quién nos puede dar esa definición en latín para ganarse los puntos extras? Doctor, creo que era el buenas manus tardes. injectio. Uno, por favor. Doctor, buenas tardes. Si no me equivoco, era el manus injectum, en que decía que se hacía el apremio corporal por cuestión cuando el deudor no pagaba, y es así que el deudor llegaba a hacer una cosa del acreedor para poder pagar la deuda. Muy bien. ¿Cuál es su número de lista? 73, doctor. 73, perfecto, tomamos nota. Gracias, es cierto. Manus injectum nos señalaba que dentro de lo que eran las obligaciones en derecho romano, el acreedor podía, obviamente, tomarlo al deudor y apremiarlo, es decir, capturarlo y convertirlo como si fuera un esclavo, convertirlo en cosa, para poder ya asumir la obligación. Esos antecedentes han marcado, obviamente, la línea temporal hacia nuestros tiempos y la modificación nuevamente dentro de nuestro aparato legislativo. Nosotros también debemos señalar que existe un concepto cuando se creó la cessio bonorum en Roma. Es decir, que esta misma estaba dando el propósito de evitar la capitis diminutio máxima. ¿Recuerdan ustedes en derecho romano qué es la capitis diminutio? ¿Alguien que recuerde para otro punto extra? Ya, nadie. Entonces, la capitis diminutio era obviamente lo que es la pérdida de libertad por deuda que era sometida a la servidumbre como propiedad del acreedor. Inclusive el acreedor podía matarlo, es decir, que tenía esa posibilidad. Como la prisión por deudas, podían realizarse cualquier medio para hacerse valer sobre la deuda encausada ya hacia el deudor
que no ha sido honrada hacia el acreedor. Entonces, dentro de nuestra legislación también, de cierto modo, no sé si recuerdan el Código Santa Cruz, se ha visto en Bolivia lo que era el apremio por deudas hasta ese entonces. Se ha modificado en todo este tiempo. ¿Por qué? Dirán, ¿no? Actualmente debe haber personas que señalan, oh, claro, tengo deudas, debería continuar esa misma normativa actualmente porque esta señora que me debe mis $5,000, mis $3,000 hasta la fecha no me paga, y es una suma grande para mí, debería meterla a la cárcel. Hay personas que inclusive van a consultar con ustedes, van a venir a sus estudios jurídicos, a sus oficinas, les van a decir, doctor, tengo una deuda y esta señora no me paga tantos años, la quiero meter a la cárcel, ¿no? En eso, obviamente, la ley ha precautelado los derechos humanos por sobre todo. Nosotros no podemos quitar la libertad de una persona que es un derecho humano de primera generación, y eso lo van a ver en la clase de derechos humanos, los derechos humanos por generaciones. Dentro de lo que son los derechos humanos de primera generación tenemos pues a lo que es derecho a la vida, derecho a la salud y el derecho a la libertad. Entonces, estos derechos son los más primordiales y derechos fundamentales a nivel internacional. Por ello también a nivel internacional se ha modificado ese tema del apremio corporal por deudas. No se puede quitar la libertad de una persona por el simple hecho de tener una deuda, así sea de un boliviano, no puede ingresar a la cárcel. Por eso en materia civil se ha creado pues la demanda ejecutiva para que pueda establecerse una medida cautelar diferente. Nuevamente recordamos, ¿no? Si antes la medida cautelar era privarle de su libertad al deudor, ahora se le priva de los derechos que tiene en su patrimonio. Eso quiere decir que nosotros podemos directamente establecer, anotar preventivamente su bien e inclusive rematar este bien. El remate de estos bienes es totalmente legal. Cuando se quiere extinguir una obligación dentro de una demanda ejecutiva, porque la demanda ejecutiva necesariamente tiene que ser pecuniaria porque debe cumplir con una deuda asumida por parte del deudor, al crearse ya la sentencia, notificarse con la misma, tener calidad de cosa juzgada, posterior si existe o no una apelación, obviamente pasamos a ejecución de este mismo, ejecutamos el bien inmueble. ¿Cómo ejecutamos el bien inmueble? Con obviamente las medidas precautorias principales, que es la anotación preventiva, posteriormente el remate. Y cuando se realiza el remate, es el juez quien va a vender el bien inmueble a aquella persona que ha adquirido en el remate, ¿no? Los postores que van a aparecer ahí, y eso igual lo van a conocer en procesal civil, cuando verifiquen ese tipo de demandas, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es su procedimiento? Va a haber, los postores van a venir ante el órgano judicial, ante el juzgado, y van a hacer sus ofertas. Deben cumplir sus requisitos también, deben pagar un porcentaje mínimo para estar presentes ante el órgano judicial, porque se notifica mediante edicto periódico a las personas que están interesadas en comprar este tipo de bienes que están siendo rematados por los jueces, porque estaba pues destinado a pagarse una deuda. Entonces el juez remata este bien inmueble, ni bien el postor, más cómodo en el primer o segundo remate, que con el antiguo código había 3 remates, ahora solamente son 2. En el segundo remate ya se define que si hay postores, pues al mejor postor se le vende el bien inmueble. Obviamente va a haber una puja, ¿no? Sí, este bien inmueble vale $40,000, se está rematando en su base imponible, la reducción del 20% por ser segundo remate, a tal monto. Va a haber postor que va a decir, ya está bien, yo voy a pagar $40,500, el otro dirá 41, 42, ya no va a querer pagar más, y el mejor postor se lleva el bien inmueble. El procedimiento de este mismo va a pasar directamente a que el juez le firme la minuta de transferencia ya del bien inmueble para que este mismo sea inscrito en derechos reales y la transferencia se realiza judicialmente. Entonces, de la venta de este bien inmueble se le deposita a la cuenta del órgano judicial y es en ese momento que el acreedor, después del remate, se va a hacer ya con el dinero que debería pagarse desde un principio. Previamente presentar una liquidación, ¿no? La liquidación debe llevar tanto
el monto capital adeudado, el monto de intereses convencionales o legales y también el pago de otros beneficios o derechos que se puede otorgar dentro de una demanda civil. Ahí está, y siempre hablo sobre el tema de pago de costas y costos, es decir, el pago de los aranceles hacia el abogado y también de los costos que se realiza dentro del proceso, ¿no? Anteriormente incluso hasta se pagaban los timbres y hasta eso se cobraba. Cuando el acreedor veía por conveniente, le decía, me ha perjudicado al deudor, ahora puedo cobrar incluso esos timbres que yo he pagado. Cada timbre tenía valor de 1 peso, 3 pesos, dependiendo. Si nosotros queríamos presentar una apelación, pagamos también un timbre de 5 bolivianos, los memoriales tenían timbres de 2 bolivianos, y había timbrecitos que vendían, ¿no? Actualmente ya no existen esos timbres, porque la ley del orden judicial ha señalado que la justicia debe ser gratuita. Teóricamente lo es, en la práctica no lo es, ¿no? Pero ya no se presentan los timbres. El único arancel que hasta la fecha se está cobrando es pues el pago de las demandas ejecutivas, que hay que pagar también esos recibos, primero. Segundo, también se están cobrando los amparos constitucionales. Lo único, las demás demandas ingresan normalmente, si son demandas civiles, laborales, tributarias, ingresan de forma normal, gratuita supuestamente, ¿no? Ahora bien, eso es ya el procedimiento que se realiza en base al cobro de una deuda dentro de un proceso ejecutivo o coactivo. Depende, la coactividad va a depender mucho de la fuerza que se tenga en el documento. Si en el documento se ha renunciado a un proceso ejecutivo, directamente coactivo, y se va a pasar a la ejecución de fallos para cobrar esa deuda. No se preocupen, esa parte igual lo van a volver a avanzar en la materia de derecho procesal civil. Obviamente, cuando hablamos acerca del cobro de deudas, dentro de esto, puede existir también lo que son un concepto llamado el pago de cesión de bienes. Pero en esta fórmula del modo de extinción de la obligación, deben existir condiciones, elementos, requisitos, que en primer lugar debe existir más de 3 acreedores. Es decir, que ustedes tengan una deuda y sean 3 los acreedores, a 3 que les hayan prestado. ¿De dónde viene esto? Naturalmente, viene puede ser un préstamo de dinero, puede ser una obligación contractual acerca de una obligación de hacer, una obligación de entregar, puede que es una familia quien les esté prestando el dinero y este dinero haya sido una cuenta mancomunada, una cuenta conjunta de una herencia que tenían juntos y que están prestando a una sola persona y por ende tienen 3 acreedores, o que los acreedores están comprando un bien inmueble y que se les deba poner a nombre de los 3 también. Por eso en los contratos es necesario colocar el nombre identificable de todas las personas que están comprando. Por ejemplo, si yo, Jorge, estoy queriendo comprar un bien inmueble con el dinero de mis hermanos, no, pues imposible. Mis hermanos me van a reclamar a futuro porque yo estoy haciendo mal colocándolo a mi nombre. Tiene que estar el nombre de todas aquellas personas que están comprando ese bien inmueble y nos constituimos ahí en acreedores también porque estamos pagando esa compra, ¿no? Entonces, dentro de este pago de cesión de bienes es importante tener presente que deben existir múltiples acreedores. Pueden ser arriba de 3. Un concepto válido, el pago por cesión de bienes, es aquel instituto jurídico regulado por la ley, en virtud del cual el deudor civil no comerciante de buena fe hace entrega a través del órgano jurisdiccional o por un pacto expreso de acreedores, es decir, por un convenio, contrato o cualquier documento firmado entre partes, entrega la totalidad de su patrimonio, excepto los inembargables, que también eso lo han de llevar en Derecho Civil 1, sobre los bienes inembargables, excepto estos bienes, para que el acreedor ante un juez pueda administrar y finalmente pueda liquidar ese patrimonio. A eso les hablaba también cuando se hacía ese tipo de demandas. Lo que hacen los acreedores, por si acaso, no es transferirse el bien inmueble, sino es liquidar este mismo, es decir, convertirlo en una suma líquida. ¿Cómo se hace eso? Con el remate. Si los acreedores dicen ya, ok, remataremos este bien inmueble, perfecto, entonces lo rematamos. Una vez que se remata,
el dinero va a estar en cuentas del Estado y nosotros vamos a pedir al señor juez que por partes iguales nos entregue el dinero. Entonces les va a entregar órdenes de pago donde van a ir a cobrar directamente del DAF. Entonces cobran ese dinero y ya está. Lo han convertido en suma líquida, pero el pago de cesión de bienes puede ser, como bien lo decía el concepto, uno por la vía judicial u otro por la vía contractual, por la vía voluntaria. La vía voluntaria está vinculada en que el pago de cesión de bienes, cuando el deudor insolvente, ¿no? El solvens a sus accipients les señala, no voy a poder cumplir con la deuda, discúlpeme, la pandemia me ha pegado muy fuerte, mi trabajo no está dando frutos, el negocio por el cual ustedes me han prestado ese dinero como acreedores tenía que surtir estos efectos, de lo cual no ha surtido porque he invertido en esto, no se ha dado muy bien, entonces difícilmente voy a poder devolverles el dinero. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Pueden ofrecer el pago de cesión de bienes, es decir, entregar su bien inmueble a los acreedores para que ellos mismos puedan venderlo o puedan ya en ese momento o transferirse o realizar cualquier acto. En el caso judicial, obviamente no pueden transferirse automáticamente, tienen que rematarlo, pero en el caso voluntario pueden hacer múltiples cuestiones contractuales, es decir, en un contrato señalar, ¿no? Es entre partes, ¿el objeto cuál es? El objeto recae, según los antecedentes, que tenemos un contrato de deuda donde le hemos prestado $80,000 a esta persona en fecha tanto, si debería devolvernos este dinero en 3 años, lo cual no se ha hecho. Y el día de hoy, previamente a cumplir los 3 años, nos está pidiendo realizar el pago por la cesión de bienes, es decir, entregando su bien inmueble. La casa ubicada, no sé, en Bellavista, número tantos, en la zona sur, que vale tanto, no sé, y tiene que hacerse un avalúo preventivo antes de firmar el contrato, ¿no? Y que posteriormente al avalúo se firme una adenda de contrato para la satisfacción de este contrato y que pueda surtir efectos legales. Eso quiere decir que puede realizarse esta sesión, los acreedores pueden aceptar este bien inmueble y pueden firmar cualquier tipo de contrato, ¿no? Muy bien saben, y lo van a ver en Civil 3, los contratos no están definidos. El Código Civil no les va a decir, este contrato existe, el contrato de compra-venta, no. Las obligaciones existen. Los contratos pueden ser cualquier tipo de contrato, son múltiples. Lo pueden llamar como ustedes gusten, siempre y cuando exista la obligación en materia civil. Si la obligación está descrita específicamente en el Código Civil, el contrato ya está naciendo, ¿no? El contrato, la obligación de antícresis, la obligación, o sea, todas son obligaciones. Los tipos de contrato los va a definir el abogado, pero debe entenderse también, ¿no? No nos podemos inventar. Eso en la vía voluntaria, como una clase de los contratos que existen. Los vamos a ver más adelante también. Ahora, deben cumplirse condiciones para que pueda establecerse este pago de cesión de bienes. Luego vamos a hablar de las clases del pago de cesión de bienes, como el voluntario y el judicial. Ahora vamos a ver el tema de las condiciones intrínsecas o extrínsecas, interiores o exteriores, ¿no? Que nos señala también la ley. Dentro de las condiciones intrínsecas del pago de cesión de bienes, primero vamos a citar que tiene que tratarse de un deudor civil, es decir, que no sea un deudor comerciante, es decir, que no pueda constituirse este mismo en quiebra. ¿A qué llamamos un deudor comerciante o comercial? El deudor comercial puede ser una empresa, es una persona jurídica, quien en materia comercial puede definirse que es ilíquida, es decir, que puede entrarse en quiebra y que no puede cumplir con su obligación. Pero para ello es mejor tener un deudor civil que pueda, con sus bienes inmuebles, establecer ese pago de cesión de bienes, si no va a ser difícil, porque si es un tema comercial, esta empresa puede tener tal vez inscrito no al nombre de la empresa, sino al nombre de personas naturales. Por eso es importante que el deudor sea civil. Segundo, tiene que ser un deudor de buena fe, ¿no? Que el deudor que está ofreciendo su bien inmueble deba actuar de buena fe, que el bien inmueble que está
proponiendo para que pueda asumirse y concluirse con la obligación de extinguir la misma, no debe tener hipotecas, anotaciones preventivas, ni ningún problema dentro de lo que es un saneamiento conforme a derecho. Tercero, que este mismo puede hacer la entrega voluntariamente. Es decir, que ni bien firmen el contrato o verifiquen el avalúo técnico de cuánto vale el mismo, si va a colmar el tema de la deuda, y es más, tal vez va a haber un excedente que debe ser devuelto por parte de los acreedores. Pueden presentarse distintas formas, pero el detalle dentro de estos elementos y condiciones que deba entregarse el bien inmueble. Ni bien se firma el contrato y se hace el avalúo y se firma el contrato final, obviamente debe hacerse la entrega para que los acreedores también no desconfíen y para que este mismo goce del principio de buena fe. Cuarto, tiene que tener una pluralidad de acreedores. Importante es la condición y sine qua non en parte de este elemento de pago de cesión de bienes como un modo de extinción de la obligación. Debe existir más de 3 acreedores. Porque si hablamos de 2 o de 1, no vamos a hablar de cesión, porque la cesión es ceder a tus acreedores. Quinto, que existe una rescisión de partes. Este es un tema discutido. Obviamente debe haber, ¿qué significa rescisión? Debe haber partes separadas, partes acreedoras que tengan distintas obligaciones, que estén solicitando que se cumplan con un mismo deudor, ¿no? Eso les va a favorecer para que puedan establecerse la cesión, que va a ser el llamado de estos acreedores para que puedan aceptar o no esta forma de pago. Ahora, ¿cuál es la condición externa, extrínseca? Que obviamente el pago esté dirigido a la extinción de bienes, tanto contractual como judicial, que obviamente esté relacionado con una extinción de la obligación. De ahí devienen lo que son las clases. Entre las clases podemos nosotros entender una clase voluntaria, una clase de cesión voluntaria y una clase de cesión judicial. Lo que bien les hablaba, la clase voluntaria es una situación en la que el deudor y su acreedor de buena fe van a ingresar a lo que es una solución del conflicto sobre el pago de la obligación. Obviamente, si nos referimos a un tema voluntario, también no solamente es voluntario presentar esta solicitud al acreedor de forma voluntaria, sino también nace la voluntad de parte del acreedor. La voluntad, ¿cuál es de parte del acreedor? Es que él mismo pueda aceptar o rechazar. Claro, obviamente, si lo hace de manera voluntaria la aceptación, firmarán directamente un contrato, lo realizarán, y ahí obviamente se puede extinguir la obligación dependiendo de la entrega del bien inmueble. El rechazo. Obviamente el acreedor puede rechazar esta cesión de bienes, puede decir, no nos colma, en realidad esto no queremos este bien inmueble. Usted tiene 3 casas o no sé, tiene otros distintos inmuebles, los cuales podemos nosotros hacernos con el mismo y no queremos porque no está alcanzando al concepto de la deuda inicial, ¿no? La obligación principal señalaba que usted debería cumplir con esto y la oferta que nos está haciendo acerca de esta cesión de bienes para este pago no colma la expectativa. Entonces, del rechazo del mismo, obviamente, nace pues lo que es el pago de cesión de bienes judicial. Es donde el deudor va a iniciar ya la demanda y va a poner en conocimiento ante el juez y señalar, señor juez, estoy insolvente, pero quiero cumplir con mi obligación. Y mi obligación es presentar ante usted esta demanda y poner en conocimiento que tengo este bien inmueble que según avalúo técnico o según se evaluará técnicamente, según la terna de arquitectos del Colegio de Arquitectos, sobre el precio del bien inmueble, que determinará el pago a mis acreedores por partes iguales, ¿no? Entonces, este tipo de procesos
lo que va a encauzar es obviamente primero el rechazo de los acreedores de manera voluntaria y nos vamos a ver dentro ya de un concurso de acreedores. Cuando nosotros vamos a presentar la demanda, tenemos que notificar a nuestros múltiples acreedores, a la pluralidad de acreedores. Los mismos pueden presentarse voluntariamente, pueden responder la demanda de manera afirmativa o de manera negativa. Si el rechazo ha nacido por parte de que no cumplía con las expectativas de la obligación, obviamente la respuesta a la demanda surtirá efecto en lo mismo. Señalará, no, el bien inmueble no cumple con las expectativas de mi persona como acreedor principal, acreedor secundario, acreedor quirografario. Entonces, los demás acreedores verán la fórmula, pero si uno rechaza, difícilmente los demás van a poder aceptar. Tiene que haber un concurso real dentro de las obligaciones y los acreedores. Entonces, obviamente, en materia judicial, se demostrará, pues, mediante un informe de valoración técnica de un arquitecto sobre el precio del bien inmueble, donde se va a rematar el mismo y se va a poder pagar a los acreedores. El juez determinará si es insuficiente, como lo decía uno de los acreedores, pues tendrá que recaer en otro bien. Pero si es suficiente y es más, existe excedentes, el juez aceptará el bien inmueble que el deudor ha propuesto. Ahora, el pago de cesión de bienes judiciales también merece una subclasificación. Es un concurso voluntario y un concurso necesario. El concurso obviamente es la notificación que se les va a hacer a los acreedores y la presentación de los acreedores para que puedan verificar voluntariamente si van a aceptar en la demanda o individualmente si van a aceptar la demanda sobre ese bien inmueble, como bien les decía. Voluntariamente. Van a existir condiciones, obviamente, casi las mismas que recaían en los requisitos y las condiciones del pago de cesión de bienes, tanto intrínsecas como extrínsecas. Una de las 4 de las condiciones que se deben cumplir: primero, que se trate de un deudor civil, nuevamente, sí o sí civil, no comercial. Segundo, que sea un deudor de buena fe. Tercero, que haya tenido una pluralidad de acreedores sí o sí importante. Y cuarto, tiene que tratarse de un deudor que haya entregado en cesión de pagos, es decir, que esté ya entregando y esté entregando su bien inmueble. ¿Cómo entregamos el bien inmueble? Como la oferta de pago, ¿no? Nosotros en la demanda adjuntamos los documentos de propiedad del bien inmueble para que el juez ya haga valer en su derecho la inscripción de derechos reales a aquella persona que obviamente va a optar por parte de un remate como mejor postor, va a adquirir este bien inmueble. Ahora bien, la sesión judicial como un concurso necesario. El concurso necesario, evidentemente, se va a plantear ante un juez civil, ahora por parte de los acreedores, porque en primer lugar este pago de cesión de bienes se realizaba por el deudor. ¿Por qué? Porque buscaba extinguir la obligación. Sin embargo, advertidos los acreedores de la existencia de un deudor insolvente que quizás trate de salirse del contexto de la obligación y trate de incumplir cuando existen múltiples acreedores que se desconocían porque quizás no ha sido una familia que le ha prestado el dinero, quizás no ha sido una familia que le ha contratado para que haga una obligación, sino han sido diversos y diferentes acreedores. Ejemplo, yo tengo una deuda, le inicio un proceso ejecutivo a este deudor, pero bajo el mismo contexto, quizás ha dicho, sí, préstame porque el objeto de este mismo es que yo pueda comprarme una oficina, pueda comprarme una casita, un auto para trabajarlo, ¿no? El mismo concepto. Y exista otro acreedor,
¿no? Bajo el mismo concepto, le haya dicho, sí, préstame $3,000, al otro de hecho, préstame 10,000, al otro $2,000. ¿Y qué tenemos ahí? Ya tenemos varios acreedores con el mismo concepto, es decir, que les ha pedido prestado para comprarse un objeto definido. Entonces, al encontrarnos con varios acreedores, encontramos ahí un concurso de acreedores y un concurso necesario, es decir, que los acreedores deban conocer la existencia de las demandas ejecutivas, porque si solamente uno de los acreedores va a rematar un bien inmueble, los demás acreedores van a intentar rematar el mismo bien inmueble y no lo van a poder hacer, porque ya va a estar rematado y le van a pagar a él y lo excedente le pueden devolver al deudor. Entonces, para que no pase esta situación, ellos mismos deben presentarse. A eso en procedimiento civil llamamos acumulación. Eso en materia penal se llama conexitud. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a acumular las causas, es decir, que hay múltiples acreedores y hay un solo deudor con el mismo objeto, préstamo, deuda. Entonces, ¿qué es la acumulación? Es obviamente que todos los procesos civiles sean tratados ante un mismo juez y no se realice diferentes procesos ante otros jueces. ¿Por qué? Porque si tenemos alrededor de 5 acreedores, 5 jueces van a tratar de rematar un mismo bien inmueble. Totalmente ilegal, imposible. Y si lo va a hacer, el primero que lo remate va a tener el beneficio y el deudor va a salir nuevamente beneficiado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Advertidos de esto, los acreedores deben realizar en conjunto la acumulación de esto ante un juez. ¿Para qué? Para que el remate del bien inmueble no solamente satisfaga el pago hacia un acreedor, sino que satisfaga el pago a todos los acreedores y que el deudor que supuestamente se declaró insolvente y que tiene tantas deudas, obviamente no sea también beneficiado, por decirlo así, con el pago excedente, para que el órgano judicial le regrese, aquí tiene su otro dinero porque ya se remató ese dinero. No, imposible. Entonces, para que no exista esa relación, deben presentarse ante la autoridad judicial. Ahora bien, ya para terminar este tema, ¿cuál es el efecto que causa el pago por cesión de bienes? Por favor, ¿alguien puede dar lectura al artículo 1441? Sí, doctor, ¿puedo leer yo? El compañero ha dado la palabra, por favor. Perdón, doctor, no lo escuché bien. 1441 dijo, ¿verdad? Sí, así es, así es. Artículo 1441, efectos. Parágrafo primero. La cesión no transmite a los acreedores la propiedad de los bienes, sino solo su administración, mientras esos bienes puedan venderse. Parágrafo segundo. Sí, luego continuamos con nuestros parágrafos. Ahí entendemos la cesión no se transmite a los acreedores la propiedad de los bienes. Ahí ponemos énfasis también, compañeros, que en realidad la demanda de cesión de bienes, como bien les decía, no transfiere el bien inmueble en materia judicial. El Código Civil lo está estableciendo. No vamos a hacer una demanda para que nos transfiera el bien inmueble. No, tiene que haber un remate. No, tiene que haber ese remate porque estamos hablando de que se debe sustanciar directamente lo que es una deuda pecuniaria, por decirlo así, y que del remate deba satisfacer a todos los acreedores. Ahora bien, de alguna forma, tal vez salvando esta parte del derecho, el acreedor quizás pueda obtener, o los acreedores quizás puedan obtener el bien inmueble. ¿Cómo? El Código Civil, el Código Procesal Civil, la Ley 439, ha establecido que en materia de remates solamente se van a llevar 2 remates, porque antes eran 3. Lo decían que es injusto porque cada remate que se llevaba disminuía el precio del bien inmueble. Le convenía obviamente al que iba a adquirir el bien inmueble, claro está, pero no le convenía al deudor porque se iba a disminuir ese patrimonio y ya no podía pagar la obligación. Entonces se ha salvado esa parte. Ahora, ¿qué pasa? De no haber postores en el segundo remate, la ley define que es el acreedor quien puede hacerse con el bien inmueble, siempre y cuando no existan postores.
Entonces, de alguna forma, salvando esta parte, si el acreedor está en vista de que la cesión de bienes le pueda satisfacer, como tomando la transferencia directa, podría intentarse hacer por esa vía. Lo cual no es el concepto de la cesión de bienes, ¿no? Pero siempre es importante saber esa parte. Estamos hablando de esta parte. Compañero, ¿nos puedes dar lectura al siguiente parágrafo, por favor? Sí. Parágrafo segundo. La sesión abre el concurso de acreedores por no haberse podido llegar a la celebración de un contrato y por tal procedimiento las sumas obtenidas con la venta de los bienes se distribuyen a prorrata entre los acreedores, a menos que existan motivos legítimos de preferencia. Ya, hasta ahí. Luego leemos el siguiente parágrafo. ¿Esto qué nos quiere decir, compañeros? Que en realidad aquí vemos el concurso que estábamos hablando acerca de que dentro del pago de cesión de bienes deben existir más de 3 acreedores. Eso se llama concurso. Cuando ya no existe ningún contrato, es decir, si el Código Civil está hablando de la no existencia de un contrato, estamos hablando de que no ha existido voluntad entre partes, es decir, que no se ha aceptado esa cesión de bienes por parte de los acreedores para satisfacerse y se ha ido a la vía judicial para que se pueda vender esos bienes y se puede distribuir en prorrata. Ahora, ¿qué es la prorrata? Obviamente es la distribución porcentual que corresponde a cada acreedor. Siguiente parágrafo, por favor, compañero. Parágrafo tercero. El deudor no puede realizar actos de disposición ni otros sobre los bienes cedidos. Bien. Dentro de este parágrafo, lo propio. Hablábamos sobre los derechos y las garantías, ¿no? Cuando hablamos de las condiciones dentro de la cesión de bienes, estas condiciones, nosotros señalábamos que el bien inmueble debe ser entregado. O sea, no solamente entregado físicamente, también debe ser entregado en base a documentos y también bajo el principio de buena fe. El deudor no puede hacer actos de disposición. ¿Qué significa acto de disposición? El acto de disposición puede ser generar otras ventas, ponerlo en un anticrético, ponerlo en alquiler del bien inmueble, prestarse otra deuda en este bien inmueble. O sea, no puede ser ningún acto de disposición en cuanto se encuentre en esa demanda de cesión de bienes. No, porque lo contrario sería ya establecerse acerca de o una estafa, puede ser, porque está supuestamente vinculado al principio de buena fe, o de cierto modo puede ser vinculado por el tema de estelionato, porque no puede ya hacer uso del bien inmueble o actos de disposición si este bien inmueble está cediéndose y entregándose para que pueda cumplirse una obligación. El último parágrafo, compañero, por favor. Cuarto. Si los bienes resultaren insuficientes para responder a todas las obligaciones, los que el deudor adquiera posteriormente serán cedidos también hasta cubrir los saldos insolutos. Muy bien. Gracias. ¿Cuál es su número de lista? 103, doctor. Ya, lo tenemos presente. Gracias. Sí, esta última parte del código nos establece que, anteriormente hacíamos mención, ¿no? Que un deudor señala, tengo este bien inmueble, señor juez, me han rechazado voluntariamente los acreedores recibirme esto porque ellos señalan que no colman sus expectativas, no satisfacen la obligación principal, ya, perfecto, y ellos querían otro bien inmueble, ¿no? Pero puede existir que el deudor solamente tenga un bien inmueble, una casa, y la casa la quiere entregar para que este mismo se reparta entre los acreedores, pero de una deuda de $150,000 y una casa de $80,000, vemos que existe la insuficiencia. ¿Qué significa eso? Que el juez, para evitar cualquier conflicto a futuro, va a asumir este bien inmueble y les va a entregar a los acreedores bajo su aceptación. Obviamente, cuando no existen más bienes inmuebles, lo más correcto es que los acreedores acepten ese bien inmueble y donde van a salvar derechos también, derechos futuros. El juez va a señalar que de la existencia o de la compra de bienes inmuebles a futuro, también estos mismos van a ser denominados cedidos y posteriormente incluso rematados para satisfacer la obligación total que el deudor tiene. ¿Ya?
Bueno, entonces eso sería en cuanto a los efectos del pago de cesión de bienes, el tema 7, abarcando la oferta de pago y enseguida de consignación y el pago de cesión de bienes. Bien, compañeros, entonces eso es todo el día de hoy. El día de mañana nos vemos. Le dejamos con la auxiliar para que ella pueda hacer el llamado de la lista correspondiente. Hasta luego. Hasta mañana, doctor.